Mi esposo trajo a su hija de 1 año a casa, producto de una aventura con su amiga que falleció en un accidente. Le di una lección. Así que, yo de 26 años, he estado casada por casi 2 años. Mi esposo, Kyle, de 26 también, y yo nos conocimos casi al mismo tiempo que nos graduamos de la universidad, en una fiesta de fraternidad. Estábamos en diferentes departamentos, y lo había visto por el campus, pero no interactuamos mucho. Nuestros amigos nos arrastraron a la fiesta porque era una de las últimas antes de que terminara el semestre, y ambos la estábamos pasando mal allí. Como ambos somos un poco introvertidos, las fiestas realmente no son lo nuestro, especialmente cuando la gente se emborracha y vomita por todos lados. Así que insistí en irme, pero mis amigos no querían. Pero vieron que Kyle se iba y le pidieron que me acompañara en lugar de irse solo, porque yo también quería irme. Así que nos fuimos juntos, y empezamos a hablar en el camino de regreso al campus, y fue agradable. Intercambiamos números al final. Luego, comenzamos a mandarnos mensajes de texto, y poco después de graduarnos, empezamos a salir. Estuvimos en una relación durante casi 4 años antes de que finalmente me pidiera matrimonio, y terminamos casándonos. Hemos tenido nuestros altibajos, pero la mayoría han sido realmente insignificantes. No ha habido grandes peleas, ni cuando estábamos saliendo, ni siquiera después de casarnos. Nunca sospeché que me engañara o algo así porque simplemente nunca se me ocurrió, y su comportamiento siempre fue perfectamente normal. Pensé que estaba enamorado de mí, e insiste en que todavía lo está, pero claramente no era el caso porque de lo contrario, no me habría engañado. Hace unas 3 semanas, Kyle volvió a casa con una niña en brazos, a quien había visto muy pocas veces antes, pero me di cuenta de que era la hija de una de sus amigas. Él no ofreció ninguna explicación cuando entró en la casa después del trabajo con la niña en brazos, así que tuve que preguntarle de qué se trataba todo esto. Él no me dijo nada hasta que había dejado a la niña en el sofá con su teléfono y había puesto algo, y luego me llevó aparte al dormitorio. La forma en que se comportaba realmente me estaba asustando, y podía decir que algo malo estaba a punto de suceder. Simplemente, tuve una sensación enfermiza que me decía que algo no estaba bien. Una vez dentro del dormitorio, me sentó y me dijo que tenía algo que decirme. Empezó diciéndome que aún me amaba más que a nada en este mundo y que lo que iba a decirme podría hacerme sentir lo contrario, pero que necesitaba recordar que estábamos destinados a estar juntos. Instantáneamente, supe que la niña era suya, pero aún lo dejé hablar porque esperaba contra toda esperanza que hubiera alguna explicación inocente para la niña sentada en nuestra sala de estar. Sin embargo, cuando empezó a hablar, supe que todo había terminado. Me contó que todo había comenzado una semana antes de que nos casáramos porque fue cuando realmente comenzó a darse cuenta de que se iba a casar, y ahora tendría que pasar el resto de su vida con una sola persona. Como hacen la mayoría de los chicos, se asustó y estuvo a punto de salir corriendo la noche antes de la boda. Pero una de sus amigas lo atrapó infraganti. Ahora, esta amiga suya, que falleció recientemente, llamémosla Nikki, había estado fumando en el estacionamiento y aparentemente estaba hablando por teléfono afuera, porque era el único lugar donde podía tener señal, por lo que pudo atraparlo antes de que se subiera a su auto. Se dio cuenta de la bolsa de deporte que había empacado para la rápida escapada y entendió lo que estaba pasando. Así que trató de calmarlo y decirle que todo estaría bien. Incluso se metió en el auto con él e intentó convencerlo de que no lo hiciera, pero terminaron besándose en el auto. Él y Nikki se conocían desde hace mucho tiempo, ya que habían ido juntos a la escuela secundaria, y siempre sospeché que Nikki sentía algo por él, pero no había pruebas, así que nunca dije nada al respecto. Ella siempre fue amable conmigo también, así que no tenía motivo para sacarlo a colación y armar un lío, pero siempre tuve la sensación de que ella pensaba en Kyle como algo más que un amigo, y si yo no hubiera estado en la ecuación, probablemente habría intentado estar con él de todos modos. Kyle me contó que terminó pasando la noche antes de nuestra boda con ella, y durmieron juntos porque estaba nervioso, y ella era la única persona que estaba cerca. Dijo que no estaba pensando, y que tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho, decidió disculparse con ella y marcharse para poder regresar a su propia habitación y casarse conmigo, porque yo era la única persona a la que realmente amaba. Salió de su habitación alrededor de las 4 de la mañana y regresó a la suya inmediatamente, así que nadie lo vio salir en ningún momento, y así había logrado mantener esto en secreto durante bastante tiempo. Nikki tampoco lo mencionó después, y decidieron que lo que había sucedido la noche antes de nuestra boda no era más que un gran error, y que nunca volverían a hablar de ello, porque ella sabía que él era feliz conmigo, y él había decidido que quería estar conmigo. Desearía poder decir que eso fue todo, pero desafortunadamente, unos pocos meses después, Nikki volvió a comunicarse con Kyle porque estaba embarazada. Fue entonces cuando todo empezó a descontrolarse porque no habían previsto que esto sucediera en absoluto, y ambos se vieron sorprendidos por la noticia. Pero Nikki decidió que iba a tener al bebé y le dio a Kyle la oportunidad de alejarse de tener una relación con la niña o podía optar por ser una parte activa de la vida del bebé. Y Kyle eligió coeducar a su hija juntos.
No firmó los derechos parentales que tenía y estuvo allí para Nikki en cada paso del camino. Asistía a la mayoría de las citas que tenía con su ginecólogo, e incluso el día de su parto, estuvo con ella todo el tiempo. Fue bastante fácil para mí porque cada vez que tenía que estar con Nikki, simplemente me decía que tenía que hacer un viaje de trabajo, y se iba. Sabía que estaba embarazada. También la había felicitado, e incluso en el día de nuestro primer aniversario juntos, ella había sido invitada a la fiesta. Pero poco sabía yo que la bebé que trajo a la fiesta era de mi esposo. La historia que Nikki le contó a todos fue que quedó embarazada mientras salía con un chico de una aplicación de citas, y el chico no quería ser parte del embarazo ni de la vida de la niña, así que ahora era madre soltera. La historia era lo suficientemente creíble como para que nadie la cuestionara, y su hija tenía rasgos muy normales, así que nunca se me ocurrió que se parecía a Kyle. Kyle y Nikki siguieron en contacto incluso después de la boda, e incluso había estado varias veces en nuestra casa después de eso. En muchas ocasiones, nunca noté nada extraño en la forma en que se comportaban el uno con el otro, así que les resultó bastante fácil engañarme. Nikki rara vez traía a su hija consigo, así que solo la veía en fotos, por eso no había podido reconocerla cuando mi esposo la trajo la última vez. Él me dijo que los había estado apoyando y que los visitaría siempre que pudiera solo para estar cerca de su hija. Me prometió que no había nada entre él y Nikki, y habían terminado su aventura después de esa noche antes de la boda. Nunca fueron nada antes o después de eso, había sido solo una noche. Pero él continuó manteniendo contacto con ella porque tenían un acuerdo parental y compartían la custodia de su hija. También tenía que pagar pensión alimenticia, y realmente quería ser parte de la vida de su hija, así que no podía alejarse de ella. Lamentablemente, Nikki falleció hace un mes en un terrible accidente automovilístico porque un conductor de camión ebrio chocó con su auto. Su hija había estado viviendo con sus padres durante las últimas semanas, pero ahora Kyle había decidido que finalmente era hora de decirme la verdad, y quería que yo lo aceptara a él y a su hija para que ella pudiera tener una madre, y pudiéramos ser una familia juntos. Después de escuchar toda su historia y procesarla, no tenía idea de qué me iba a decir a continuación porque estaba en shock. Pero en el momento en que me dijo que esperaba que yo realmente criara a su hija como si fuera mía, después de que acabara de decirme que me había engañado y había dormido con su amiga el día antes de que nos casáramos, perdí el control. Empecé a gritar histéricamente y le dije que nunca lo iba a aceptar a él ni a su hija, porque lo que me había hecho era algo que nunca podría perdonar. Le dije que el hecho de que incluso me lo hubiera pedido y esperara que dijera que sí me mostraba lo arrogante que era y lo insensible que podía ser. Tuve un colapso total, y recuerdo maldecirlo mientras tiraba todo en la habitación de aquí para allá. Tuve un completo colapso emocional, y una vez que terminó, decidí que no iba a dejarlo vivir aquí más. Mientras yo estaba teniendo mi episodio, Kyle solo estaba parado tratando de calmarme diciendo cosas sin sentido para que pudiéramos resolver las cosas, y sabía que no quería decir nada de lo que estaba diciendo porque simplemente estaba enojada. Me dijo que aunque su hija era en parte de Nikki, también era en parte suya, y sabía que la aceptaría con el tiempo. Así que le dije que no tenía nada en contra de la niña porque nada de esto era su culpa, pero él debería usar un poco lo que tiene arriba de los hombros, y no debería haberme engañado. Le dije que tenía que empacar sus cosas y marcharse porque no iba a permitir que un tramposo como él viviera conmigo en esta casa, y mi decisión era definitiva. También le dije que tenía que llevarse a su hija con él y marcharse porque, pase lo que pase, nunca iba a aceptarlos a los dos en esta familia. Lo hecho estaba, él no podía cambiarlo, pero yo tampoco iba a tolerarlo. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que le había hecho promesas cuando me casé con él y que tenía que estar ahí para él en sus malos momentos, pero le dije que todos esos recuerdos se habían desvanecido en el momento en que me dijo que me había engañado, justo antes de hacerme esas mismas promesas. Me había casado con un esposo, no con esto. Siguió tratando de convencerme, pero le dije que ya había tomado mi decisión, y ni siquiera podía discutir porque el título de propiedad de nuestra casa estaba a mi nombre, ya que había sido un regalo de bodas de mi papá, y tenía todo el derecho de echarlo. Así que después de mucha discusión y vaivén, finalmente decidió comenzar a empacar sus cosas para poder irse. Le dejé en claro que no quería ni a él ni a su hija en mi casa nunca más. Él también estaba muy molesto, y pensaba que tendría un corazón y sería comprensiva al respecto, pero le dije que realmente no me importaba. Me había traicionado y había seguido traicionándome durante 2 años al no decirme la verdad. Si Nikki no hubiera fallecido en ese terrible accidente, probablemente ni siquiera me habría dicho la verdad en ningún momento, y simplemente habría pasado mi vida con un tramposo, sin conocer a su hija ni su aventura. Y ni siquiera sabía si me estaba diciendo la verdad sobre que solo había sido una noche que había pasado con Nikki. Por lo que sabía, podría haber sido una aventura larga y prolongada. Pero ahora nunca lo sabría porque ella se había ido, y nadie más sabía sobre ellos tampoco, así que había muchos cabos sueltos en la historia, y desafortunadamente, nadie podría atarlos para mí. Pero estaba bien porque no quería ser parte de la historia de todos modos.
Había terminado con él en el momento en que me dijo que me había engañado. Incluso mientras se iba, me dijo que estaba siendo despiadada al echarlo junto con su hija, y eso me hizo sentir un poco culpable porque su hija no tenía idea de lo que estaba sucediendo, y era solo una niña pequeña, así que realmente no merecía nada de esto. Pero sabía que sería cuidada. Kyle no era en absoluto pobre ni nada por el estilo, así que una vez que lo echaran, probablemente simplemente iría a un hotel o viviría con sus padres, así que sabía que ella estaría a salvo y sana con él. Simplemente no viviría conmigo. Y no creo que haya sido nada despiadado. Antes de que se fuera, le dije que esto podría enseñarle una lección sobre honestidad y si alguna vez se volvía a casar, sabría que sería mejor no mentirle sobre algo tan grande. Luego cerré la puerta en su cara mientras esperaba un taxi afuera. Una vez que me aseguré de que se había ido, finalmente me permití llorar de verdad, y creo que sollocé durante horas ese día. También llamé a mis padres después de que él se fue y les conté todo, y me dijeron que podía ir a vivir con ellos o que podían venir a vivir conmigo para que no tuviera que pasar por esto sola. Así que han estado viviendo conmigo durante los últimos días. Han pasado casi 2 semanas y aún no he solicitado el divorcio, porque no tengo el valor para hacerlo. Pero Kyle está tratando de recuperarme. Me ha estado enviando mensajes de texto casi todos los días para disculparse por todo, e insiste en que no deje que este pequeño tropiezo en nuestro matrimonio arruine lo que tenemos. No entiendo cómo puede referirse a esto como un pequeño tropiezo porque, en mi opinión, me mintió durante años, y no fue realmente una mentira pequeña, fue bastante grande y sacudió los cimientos literales de nuestro matrimonio. Y no creo que nadie en mi lugar trataría esto como algo menor o trivial como él intenta convencerme. Está tratando de minimizar el impacto de lo sucedido para que no lo deje. Me envió un correo electrónico largo hace unos días y tenía mucho que decir al respecto. Por supuesto, me estaba llamando egoísta y desalmada, y demás. También dijo que como Nikki ya no estaba en este mundo, no había razón para que estuviera tan molesta al respecto porque no era como si reavivaran la aventura a cualquier costo, así que no tenía razón para sentirme tan insegura y tomar tales medidas, y además, dado que ella estaba muerta, era aún más razón para que adoptara a su hija y viviéramos como una familia. Era lo correcto. En resumen, se explayó en su correo electrónico para hacerme la mala y me llamó la villana por la forma en que actuaba, y sinceramente no entiendo cómo estoy equivocada aquí. Durante mucho tiempo, he hecho todo lo que haría una buena esposa e intenté ser una buena compañera para Kyle, pero esto es algo que no puedo aceptar ni perdonar. Saber que me engañó con alguien que nos visitó varias veces después de eso, sabiendo que ella estuvo bajo mi techo y tuvimos muchas conversaciones, me revuelve el estómago. El desprecio es asombroso, y sin embargo, esperaba que lo aceptara a él y a su hija. Lo máximo que puedo hacer es sentir lástima por él, pero no puedo dejar de lado mi orgullo y adoptar a su hija al mismo tiempo. También mis suegros se han contactado conmigo, y no fue nada bonito. Siempre han sido amables conmigo, incluso mientras salía con Kyle, y hasta donde yo sé, no estaban al tanto de que tenían una nieta, así que también fue una sorpresa para ellos. También mencionaron que si ellos podían aceptarlo, entonces yo no debería tener problemas para hacer lo mismo. Sin embargo, no es realmente lo mismo, ya que fui engañada, así que no entiendo de qué están hablando. Pero volviendo al tema en cuestión, solo quiero mantener mi conciencia tranquila, y no puedo hablar de esto con mis amigos, al menos no todavía. Entonces, ¿soy la mala por echar a mi esposo de la casa después de que trajera a su hija secreta porque su pareja de aventura falleció? Actualización 1. Gracias a todos por la abrumadora respuesta. Estoy manteniéndome fuerte gracias a ustedes y al apoyo de mis padres. Les conté sobre la aventura y el hijo, y lo que Kyle esperaba de mí, y no hicieron más que apoyarme. Me dijeron que hice lo correcto al echarlo porque necesitaba aprender una lección y ser bajado de su pedestal. Me dijeron que era escandaloso que incluso hubiera esperado que yo aceptara a los dos y viviéramos felices para siempre, fue simplemente estúpido de su parte. Mi padre especialmente estaba realmente molesto porque desde el principio no le había caído bien Kyle. Al punto que quería golpearlo con su puño enorme en el medio de la cara. Pensaba que mi esposo era un poco demasiado volátil para su gusto. La razón de eso era que había cambiado de carrera muchas veces, pero con muy poco éxito. Tenía mucho dinero, pero apenas había logrado algo, porque simplemente seguía saltando de un trabajo a otro sin molestarse en quedarse en uno lo suficiente como para descubrir su futuro con la empresa. Y yo siempre lo defendía, diciendo que no había nada de eso. Pero resulta que mi papá tenía razón en todo. Así que están buscando buenos abogados de divorcio, y luego puedo presentar la demanda de divorcio porque no creo que haya ninguna razón en esperar más. Él puede seguir disculpándose, pero eso no significa que tenga que perdonarlo en algún momento. Y en mi corazón, no creo que pueda perdonarlo nunca después de lo que ha hecho. Algunas cosas simplemente nunca van a estar bien, sin importar cuánto intentes que lo sean. Actualización 2. Hola. Han pasado 2 semanas desde que publiqué por última vez en Reddit.
Hace unos 4 días, presenté la demanda de divorcio, y mi papá encontró uno de los mejores abogados de la ciudad para mí. Algo por lo que estoy agradecida porque ahora el divorcio será en su mayoría a mi favor, a menos que encuentre a alguien mejor, pero es poco probable porque incluso si encuentra al mejor abogado del país, él todavía fue infiel. De todos modos, ese no es el punto ahora mismo. Esta mañana, Kyle fue notificado con los papeles de divorcio, y no le agradó en absoluto. Desde que lo eché, ha estado enviándome mensajes de texto todos los días para intentar recuperarme, pero supongo que hoy se dio cuenta de que nunca volveré, y eso no le sentó bien. Así que en lugar de simplemente aceptarlo con gracia y dejarlo ir con dignidad, decidió armar un escándalo frente a mi casa. Supongo que ha estado viviendo con sus padres, no hay otra explicación porque hoy, cuando apareció frente a mi casa, su hija no estaba con él, y estoy agradecida de que no lo estuviera porque no creo que a ningún niño le hubiera gustado ver lo que sucedió después. Empezó a gritarme desde la calle y a llamarme toda clase de nombres. Dijo que yo era lo peor y que lamentaba haberme casado alguna vez. Debería haber cancelado la boda después de esa noche con Nikki y casarse con ella en su lugar. Y luego incluso comenzó a culparme por su fallecimiento. Fue absurdo porque decía que si yo no hubiera sido su esposa, él se habría casado con ella, y habrían estado juntos, y tal vez ella todavía estaría viva hoy, y su hija tendría una madre. Ni siquiera sé cómo llegó a esa conclusión porque hasta donde yo sabía, su coche fue embestido por un camionero borracho. Yo no tenía absolutamente nada que ver con eso, así que culparme por algo así, eso es simplemente psicótico. Y sabía que él estaba teniendo algún tipo de colapso, así que no dije nada, pero sí llamé a la policía porque quería que se alejara de mí. Luego también comenzaron a llamar pidiendo una explicación sobre lo que estaba pasando, porque nos conocían y reconocían la voz de Kyle. Fue un desastre total. La policía llegó en 15 minutos y lo escoltaron fuera de mi propiedad porque, mientras gritaba, había puesto un pie en mi jardín, y yo podría haberlo arrestado o haber presentado cargos contra él, pero no lo hice porque no quería el drama. Sabía que mis suegros tendrían mucho que decir si hiciera algo así. Simplemente no valía la pena, así que lo dejé pasar. Fue dejado en libertad con una advertencia, y parecía razonablemente avergonzado mientras se alejaba. Honestamente, fue un día muy extraño, y solo quiero que termine. Realmente espero que no haga cosas como esta durante el divorcio porque todo es realmente doloroso y estresante como está. No necesito más. Actualización 3. Hola. Así que finalmente anuncié mi divorcio hoy en las redes sociales porque un par de amigos me estaban preguntando sobre Kyle y cómo estábamos, ya que no habíamos publicado nada juntos en mucho tiempo. Aparte de mis padres y sus padres, nadie sabe lo que estamos pasando, y decidí que hoy iba a decirle a todo el mundo que nos estábamos divorciando. No necesitan saber la razón, pero será incómodo a largo plazo, así que creo que era importante anunciarlo a la gente. Y tengo tanta suerte de haberlo hecho porque cuando lo publiqué, los padres de Nikki se pusieron en contacto conmigo. Me dijeron que aparentemente habían estado esperando una publicación así después del fallecimiento de su hija y habían estado revisando mi perfil todos los días a través de la cuenta de Nikki, y finalmente llegó la noticia de que la costa estaba despejada, y finalmente pudieron contarme toda la verdad. Me mandaron un mensaje de texto desde el teléfono de Nikki, así que fue bastante espeluznante porque era como si ella me estuviera enviando un mensaje de texto o algo así, pero por supuesto, eso no era el caso. Me dijeron que, aparentemente, todo lo que Kyle me había dicho sobre ellos terminando la aventura después de solo una noche de encuentro antes de la boda era una gran mentira. Kyle en realidad había estado engañándome hasta el día en que falleció Nikki. Dijeron que él venía casi todos los fines de semana y le prometía a Nikki que me dejaría porque ella estaba enamorada de él, y él afirmaba que también estaba enamorado de ella. La aventura nunca había terminado, simplemente me mintió sobre que fuera solo una noche. Aparentemente, incluso la llevó a escapadas de fin de semana un par de veces en los últimos 2 años, así que supongo que hice bien en solicitar el divorcio. Él solo estaba tratando de hacerme quedar como una tonta una vez más, y esta vez podría haber sido aún más fácil para él, ya que Nikki ya no estaba aquí para negar o confirmar la historia. Me enferma pensar que iba a aprovechar el hecho de que Nikki había fallecido y yo no había publicado sobre el divorcio. De esta forma sus padres nunca se habrían puesto en contacto conmigo, y probablemente nunca habría descubierto la verdad. Es aterrador pensar que podría haber pasado toda mi vida creyendo en una mentira como esta. Estoy muy feliz de haber hecho esa publicación. También les pregunté si estarían dispuestos a testificar en su contra si realmente llegaba a eso, y aceptaron de inmediato. Me dijeron que nunca habían aprobado la relación de Kyle y Nikki solo por el hecho de que él me estaba engañando. Si él se hubiera negado a casarse conmigo una vez que se dio cuenta de que tenía sentimientos por Nikki y hubiera roto el compromiso, habría sido moderadamente respetable. Pero en lugar de hacer eso, continuó viendo a Nikki a mis espaldas porque tampoco estaba listo para renunciar a mí. Me dijeron que lo probaron porque estaba miserable durante todo el embarazo e incluso después porque siempre prometía que me dejaría.
Pero todos sabían que eso no iba a suceder porque le importaba demasiado lo que los demás pensaran de él como para dejarme realmente. Si me dejaba y luego empezaba a salir con Nicky, inmediatamente se convertiría en el malo, y él no quería eso. Entonces, estaba dispuesto a engañarme y traicionar mi confianza y hacer lo mismo con Nicky y ponernos a ambas en tanto dolor porque le importaba su reputación. Fue simplemente repugnante, y estoy muy feliz de haber decidido solicitar el divorcio porque él no merece estar conmigo. De hecho, voy a arriesgarme y decir que no merece estar con nadie. O más bien, no puedo imaginar a una mujer tan horrible que merezca estar con él porque es el peor hombre de la tierra. Incluso había estado rogándole que me dejara porque ya no podía más. E incluso hasta una semana antes de su fallecimiento, él le había prometido que me dejaría pronto. Pero todas estas eran promesas falsas, y ahora no hay necesidad de que él las cumpla. Así que apuesto a que debe estar muy aliviado. La única razón por la que incluso me confesó recientemente fue porque los padres de Nicky lo estaban amenazando con contármelo si él mismo no me contaba la verdad. Así que eso fue lo que lo impulsó, y se dio cuenta de que si me llegaba con la verdad, tendría más oportunidad de manipularla para que se ajustara a él y a su narrativa, por eso lo hizo él mismo. Es solo una persona desagradable. Me aseguraré de destruirlo en el divorcio porque no merece salirse con la suya con lo que hizo tanto conmigo como con Nicky. Ya le he contado todo a mi abogado, y cree que es buena información. Actualización 4. Quería compartirles lo que sucedió hoy, ya que las cosas han dado un giro bastante inesperado. Después de mi publicación en redes sociales anunciando mi divorcio, las cosas se pusieron un poco tensas. Bueno, más que un poco. Hoy por la mañana, Kyle apareció frente a mi casa completamente borracho y furioso. Empezó a gritarme desde la calle, llamándome todo tipo de nombres y echándome la culpa por todo. Parecía que estaba viviendo una especie de crisis, y sinceramente, no sé qué lo desencadenó exactamente, pero tenía que estar relacionado con mi publicación. La situación se volvió aún más tensa cuando empezó a lanzar insultos a mis vecinos, que habían salido a ver qué sucedía, y a causar alboroto en la calle. Decidí llamar a la policía para que interviniera, ya que la situación estaba saliéndose de control y no quería que alguien saliera herido. Cuando los oficiales llegaron, Kyle se puso aún más agresivo, así que lo arrestaron. Tengo que decir que la noche anterior llovió un poco, así que mi césped estaba mojado, por lo que cuando lo arrestaron, tuvieron que reducirlo en el suelo. Así que estaba con su cara enajenada, llena de barro, mientras los policías lo escoltaban a la parte trasera del patrullero. Esta vez sí voy a presentar cargos, porque creo que me ayudará aún más en el divorcio. Actualización 5. Esta actualización será breve, solo para contar cómo fue mi divorcio. Ya estoy divorciada de ese intento de ser humano. Básicamente me quedé con la casa, que era mía de todas formas, y solo dividimos algo de dinero que teníamos, aunque 3/4 fue para mí. También mi ex esposo tiene una orden de restricción, ya que no quiero que vuelva en ese estado a mi casa nunca más.